Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín, ¿estás bien? Un poco mejor, sí, llegando un poco mejor. Pequeños incrementos, ahora estamos llegando lentamente, pero el Señor nos ayudará. No podemos hacer esto solos. No, nada sin Dios. Un tema muy controversial hoy, ¿no? Así que tendremos que hemos estado amenazando por mucho tiempo, pero el tiempo del Señor es perfecto, así que veamos qué sale de esto y oremos. Padre Celestial, estamos en los tiempos que tú predijiste que sucederían en tu palabra. Y te pedimos que ilumines nuestras mentes y abras nuestros ojos para que podamos ver lo engañoso que hay afuera. Así que por favor ayúdanos también en esta discusión y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, estamos hablando de religión deportiva o deporte religioso. ¿Cuál es ahora? O ambos. Bien, pero antes de comenzar la discusión, echemos un vistazo al pequeño video. Estaba viendo la televisión el otro día y este programa comienza con estos religiosos fanáticos. Estaban locos. Pensarías que estaban locos si no entendiera su cultura y su religión. Eso es lo que pasa. Eran adoradores de ídolos y llevaban las cosas al extremo. Se pintaban el cuerpo, vestían disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos, pero habían construido templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en este escenario. Este acto de adoración exagerado, sí, realmente no te identificas, ¿verdad? Intentémoslo de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día y sale este programa con esos fanáticos religiosos que estaban locos. Eso es lo que pasa. Eran adoradores de islas y llevaban las cosas al extremo. Se pintaban el cuerpo, vestían disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos, habían construido templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en este escenario, este acto de adoración exagerado. Adoración de ídolos ya no se trata solo de becerros de oro. Algo para pensar. Ese es un buen escenario para lo que queremos discutir porque creo que todos pueden comenzar a relacionarse con lo que está pasando allí. Bien, la pregunta siempre es, ¿qué hay detrás de esto? ¿A dónde conduce? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo puede servir el propósito de aquellos que manipularon? Esa es la pregunta, ¿verdad? Vayamos al libro de Éxodo, Éxodo 32, versículos 2 al 6, y Aarón les dijo, rompan los arcillos de oro que están en las orejas de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y traédmelos. Lo hizo derretir y Aarón hizo proclamación y dijo, mañana es fiesta para Jehová. Y se levantaron temprano al día siguiente y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Ahora, Martín,
esto suena como un escenario del tiempo, del fin del tiempo. La gente estaba comiendo y bebiendo y estaban tan involucrados en la ociosidad. Si miras a Sodoma y Gomorra, el gran hijo de Sodoma y Gomorra era ociosidad, una abundancia de ociosidad, sin saber qué hacer con el tiempo. Y entonces se levantaron a jugar. Ahora, ¿a qué jugaban antes de que fuéramos a lo que se levantaron a jugar? Me hace pensar también en el banquete, en el salón de Nabucodonosor, que estaban comiendo y bebiendo y todos estaban, pero probablemente también corrigiendo todo tipo de cosas justo antes de que viniera el juicio. Y en las fiestas romanas había glotonería, había comida y bebida, y luego tenían los juegos y entretenían a miles en sus coliseos. Así que se levantaron a jugar. Ahora, este juego es deporte. Estaban practicando deporte, que era un antiguo ritual, que era parte integral del ritual de adoración al sol. Así que profundicemos un poco más. Si leemos manuscritos publicados, dice que estas escrituras son un tesoro de perlas preciosas y todos las necesitan. ¿Cuánto tiempo pasan los seres humanos inteligentes en carreras de caballos, partidos de cricket, juegos de pelota? Pero la indulgencia en estos deportes dará a los hombres el deseo de conocer la verdad y la justicia. Esa es una buena pregunta. ¿Mantendrá a Dios en sus pensamientos? ¿Los llevará a preguntar cómo es que está mi alma? Todos los poderes de Satanás opuestos en funcionamiento para mantener la atención en diversiones frívolas y él es y están obteniendo su objetivo. Ahora, mucha gente dirá que es una visión muy estrecha, pero puedes mostrarme un incidente en la Biblia donde haya habido deporte, además del texto que acabamos de escribir, que condenaba lo que estaba sucediendo. ¿Encuentras en algún lugar del Nuevo Testamento que Jesús y sus discípulos jugaran a la pelota o algo por el estilo? No. ¿Estás seguro? ¿Lo has leído con atención? Estoy bastante seguro de que hay muchos al respecto donde tergiversan las palabras para que parezcan que estaban haciendo cosas así. Pero la respuesta es no, no lo estaban haciendo. Y la pregunta es, ¿puede uno ser feliz sin eso? Esa es una buena pregunta. No es una buena pregunta porque parece que el mundo te dirá que no puedes, que tienes que tener estas distracciones. Después de todo, el mundo es, ya sabes, un lugar tan difícil para vivir y uno necesita algo para distraerse. Ahora bien, no sé sobre tu pasado en términos de deporte, donde eres muy activo en el deporte, donde eres un fanático del deporte de alguna manera. Sí, lo soy mucho. ¿Cuáles eran tus deportes? El rugby. Bueno, lo hago yo mismo, es rugby y el atletismo. Pero viendo también golf, me encantaba el golf. Y luego ver básicamente cualquier deporte, cualquier deporte. Y luego ser bastante fanático de esto. Ah, también me gustaba ir a partidos enormes y sí, involucrarme mucho en esto. Definitivamente vengo de una familia bastante deportista. Mis dos tíos eran tenistas estrella, quiero decir, estábamos hablando del nivel de la Copa Davis. Realmente tenistas estrella. Juego bastante al tenis. Um, no jugué mucho al rugby porque fui a la escuela alemana y no tenían rugby. Y cuando finalmente fui a otra escuela, fue tarde en mi vida, así que, sabes, no era realmente un jugador estrella de rugby, pero era un fanático del rugby. Y era tan fanático que si mi equipo perdía, rompía la televisión. Sí, o cuando estás en el estadio te peleas. Yo tuve, bueno, no fui a un estadio, fui a un par y bueno, disfrutaba ir a partidos de cricket, pero eso era por el otro ambiente, ¿sabes? Te tumbas al sol y bebes una cerveza tras otra y te diviertes. Y de vez en cuando alguien en una luna azul golpea un 6 y tú te vuelves loco y te sientas y tomas otra cerveza durante las siguientes 3 horas y luego tal vez hay otro
Y así, y la gente no puede entender. Quiero decir que la gente de herencias no británicas no puede entender cómo puedes sentarte durante 3 o 5 días y ver un partido que es ridículo, pero así era. Pero era un estilo de vida, eso es todo, era un estilo de vida y ciertamente no pensabas en nada espiritual. Mientras estabas involucrado en estas cosas no lo pensabas. Y cuando me convertí al cristianismo, por sí solo, perdí mi paladar por eso. De alguna manera no parecía importar quién ganara porque un año gana un equipo y todos se vuelven locos, al año siguiente gana el otro equipo y todos se vuelven locos, o alguien está totalmente devastado y desamparado, caminando con cara de madrugador. Y el otro animado y gritando y abucheando y comportándose como un loco y bebiendo hasta meterse en una estopa y los siguientes años al revés. Y la otra cosa también es cuando empezaron a desentrañar los arreglos máximos, que realmente me impactaron porque sí, y luego te das cuenta de que todos estos partidos de cricket estaban arreglados y los partidos de rugby y cualquier cosa que tiene dinero adjunto. Sí, y puedes saber que estará involucrado. Así que, de todos modos, no hay duda de que es interesante ver la habilidad humana que se puede desarrollar y, sabes, a uno siempre le gusta ver cómo alguien sobresale en algo, en lo que desearías poder sobresalir. Pero es una forma de idolatría, porque estas personas se convierten en héroes e incluso son adorados literalmente. Si tomas a las megas estrellas del fútbol y luego miras sus vidas y ves en qué están involucrados y luego te preguntas por ti mismo, ya sabes, todas estas demandas por paternidad, acusaciones de violación e incluso asesinato y todas estas cosas tan horribles. Entonces, Martín, estamos hablando de diversiones frívolas que son una invención de Satanás. No es algo cómodo, pero creo que sí. ¿Está involucrado el pecado? Sí, mucho, siempre. Así que debe estar involucrado. Es otra cita de la época adventista. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han convertido en escuelas de brutalidad. Están desarrollando las mismas características que los juegos de la antigua Roma. El amor por la dominación, el orgullo por la mera fuerza bruta, la indiferencia imprudente de la vida están ejerciendo sobre la juventud empoderada para desmoralizar, y eso es espantoso. Otros juegos atléticos, aunque no tan brutalizantes, son apenas menos objetables por el acceso al que se llevan a cabo y estimulan el amor al placer y la emoción, fomentando así un disgusto por el trabajo útil y esta posición para rehuir los deberes y responsabilidades prácticas, y tienden a destruir el gusto por las realidades sobrias de la vida, y son disfrutes tranquilos, por lo tanto la puerta está abierta a la disipación y la anarquía con sus terribles resultados. Bien, hagamos una pregunta. Si estás muy agotado y has tenido una semana difícil, ir a un partido deportivo ciertamente puede inyectarte algo de adrenalina y ponerte en marcha, pero al día siguiente estás agotado. ¿Qué tal los disfrutes tranquilos? Vas a caminar por un arroyo, en una montaña, sentado en algún lado, haciendo un pequeño picnic. Eso también recargaría tu batería, definitivamente. Sin los efectos secundarios concomitantes. Y entonces es una cuestión de perspectiva. Y sé que es muy difícil para la gente hacer el cambio, porque está arraigado, ¿sí? Así es. Ahora, ¿el deporte es religioso? ¿Es un acto de adoración? Bueno, encuentras los mismos atributos en un estadio deportivo. Digamos, en una reunión carismática, incluso podrías tener las olas mexicanas en ambos, ¿verdad? Lo has experimentado, ¿no? Entonces, es el mismo tipo de descarga de adrenalina, es la misma actividad, probablemente el mismo espíritu. Es posible, si la manifestación es la misma que el espíritu.
Bueno, aquí hay un fragmento de lo que Little Lag Studios armó. Siempre me gusta que arman, así que veámoslo. En términos de lo que significa para Nueva Zelanda, el juego no comienza cuando suena el silbato. La haka da el puntapié inicial para los maoríes. Su historia es algo vivo que respira. Es un poder vibrante y pulsante de ancestros antiguos y dioses latentes. Creen que se puede aprovechar y canalizar hacia la grandeza. Sería muy extraño que un adolescente completamente negro no hiciera un hacker. Casi estarías en otro deporte. Es en el ritual. Se trata de conseguir la mentalidad de la bicicleta, se trata de saber que estamos a punto de luchar y que darán lo mejor de sí mismos cuando se trata de combatir a tu oponente. Un hacker necesita sentirse, necesitas estar adentro mirando hacia afuera, expresándote y dejándolo ir. Tu cuerpo es solo un vehículo con esta mágica llamada. ¿Es la actividad religiosa en gran medida? Sí, es una batalla y es un empoderamiento. Es básicamente pedirle a la ley, a los dioses menores que vengan y te den poder extra. Y se supone que es intimidante, definitivamente. Quiero decir, si tomas partidos de rugby, boxeo, antes de una caja, un combate de caja grande, ¿cómo es la intimidación tanto de las cajas como de la mirada fija? Y he visto tantos a lo largo de los años en mi vida y solía ver mucho boxeo, donde ese asalto es el último asalto que esa persona peleará porque muere en el ring. Y luego hay un gran tú, un gran llanto por la seguridad del boxeo que dura aproximadamente una semana, o tal vez dos, y luego vuelves al punto de partida, hasta que muera el siguiente, o sean mutilados y brutalizados y se conviertan en borrachos, y se queden como repollos por el resto de sus vidas, ¿verdad? ¿Puede ser de Dios? Ves que vamos a tener que hablar de esto porque vamos a tener que hablar de talentos. Cuando hay un talento de Dios, ¿hay un talento? Si puedo volarte los sesos. Si leo las escrituras, no puedo verlo así porque pues no está bien. Es la otra esencia de Cristo. Bueno, Martín, hemos dicho que es adoración al sol. Agreguemos algo de evidencia a eso. Hay un libro llamado El Sol en el mito y el arte y es una publicación de la UNESCO. Es un documento muy grueso, un libro grande con imágenes brillantes en color. Y hablan del juego del sol, el polo, que en realidad se jugaba con una pelota solar encendida, por lo que el polo es conocido por los persas y restaurado a su significado original de juego solar, cuando Akbar anotó un gol con la pelota solar, que se equiparó con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal. La pelota es un símbolo del sol en todos los deportes como el fútbol, el hockey, el baloncesto y el cricket. El béisbol, relacionado con el sol en la forma del reloj del sol y el patrón del campo, así como sus reglas de juego y puntuación como todos los deportes, el béisbol también encarna los ciclos estacionales del sol de la misma manera que se celebraban los antiguos concursos ceremoniales como parte de los derechos de fertilidad. Así que de la boca del caballo es un sistema de versión solar. Y si miras los patrones en la pelota, encontrarás estos mismos patrones en una medida u otra en los balones de fútbol o cualquier otra pelota. Ahora, algunas pelotas son oblongas, como una pelota de rugby, por ejemplo, o el fútbol americano es una pelota oblonga, como puedes ver en el escenario aquí. Ese es el símbolo de un huevo. Y ese es el huevo cósmico que da a luz al Salvador, ¿sí? Y el bien y el mal que tienes aquí es una interacción del yin y el yang.
No es como si una fuerza maligna estuviera luchando contra la fuerza del bien, porque el año que viene, el maligno que perdió será el vencedor y será la luz. Así que todo es parte del mismo sistema, es un sistema del yin yang. Es magia negra versus magia blanca, pero sigue siendo mágico. La magia se mantiene. La historia sumeria de Gilgamesh, inscrita en tablillas cuneiformes, narra cómo el equipo deportivo, un palo y un anillo, o una pelota que Gilgamesh, tallado de un árbol desarraigado, había caído al inframundo cuando comenzó a oprimir a su pueblo con repetidas competencias atléticas, y ahora finalmente fue el dios Sol quien abrió un agujero en el suelo para recuperar su antorcha olímpica que el corredor lleva para marcar el movimiento cíclico del Sol a lo largo de la Olimpiada. El periodo de 4 años hasta los próximos Juegos también está relacionado con el ritmo cíclico del Sol, celebrado por primera vez en Grecia. Los Juegos eran competencias ceremoniales en honor a Zeus. Bueno, eso proviene de la gran fuente de la UNESCO. Por lo que admiten libremente que estos son rituales paganos de adoración al sol. Y el palo, ya sea un palo de hockey, un palo de golf o lo que sea, o una raqueta de tenis, se supone que debe llevar la pelota al oponente y entrar en un hoyo como en un partido de fútbol o un partido de golf, o lo que sea, lo que simboliza la victoria del dios sol sobre las fuerzas del mal. Si quieres traducir eso al cristianismo real, simboliza la victoria de Lucifer sobre Cristo. Eso es cierto porque Zeus fue honrado y él es la representación en realidad en todo este asunto de Lucifer. Así que los símbolos del Sol, la Luna y otros planetas flotan en lo alto. En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, la asociación del Sol con el deporte es anterior a las deidades Heracles y Apolo en Grecia, como es evidente en el relato épico del héroe sumerio de la colina Gilgamesh. Así que cuando vemos estas ceremonias de apertura, a veces nos asombra su naturaleza pagana. Quiero decir, ¿recuerdas aquella, la última que mostramos sobre el toro, que entró y toda esa región y todos los símbolos del apocalipsis, pero todos están retorcidos? En otras palabras, están del lado de Lucifer. Pero los hacen tan épicos y tan espectaculares que el significado real se pierde, excepto para unos pocos que están dispuestos a analizar lo que realmente está sucediendo. Y te preguntas cómo se les ocurren estas cosas y por qué hay una base tan religiosa si es algo puramente secular. Como en el deporte, el sol es omnipresente y prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea arte, arquitectura, filosofía, religión, festivales, folclore, danza o música. Cada mañana un dios pagano del día se despierta para los romanos en los primeros siglos de la era cristiana, nombrado cada día en honor a los 7 planetas, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Así que estaban bajo una deidad diferente cada día. ¿Estás bajo una deidad diferente cada día, Martín? No. El mismo Dios todos los días, cada minuto y cada segundo. Ahora usamos estos nombres y son parte integral de la sociedad en estos días. En los tiempos bíblicos era el sábado, el primer día, después, el primer día después del sábado, el segundo día después del sábado, y etcétera, hasta que llegabas al día de preparación y luego era el sábado. Pero ¿cuántos países todavía lo tienen exactamente así? Hay bastantes, y quiero decirse que para Georgia y creo que también para Portugal. En portugués sigue siendo la primera vez, el segundo, el tercer día, el cuarto día y luego el sábado. Bien, entonces, si miramos los símbolos que vemos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, verás los anillos, por supuesto, y los anillos denotan los 5 continentes unidos en una unidad que es un mundo. Se debe lograr un gobierno universal, en gran medida a través del deporte, y la guerra será reemplazada por el deporte. Entonces, aún tienes tu rivalidad, pero también tienes tu unidad. Y luego, por supuesto, tienes la luna falciforme
y la estrella en ella, que es el nacimiento del jardín del sol, porque esa luna falciforme representa el útero, el útero de la diosa. No es que Baal tenía la que tenía, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo. María está de pie sobre la luna falciforme. Y sabes que no tenemos que entrar en detalles. Y tienes todo el mismo simbolismo oculto. Pero siempre está ahí. Y luego, las mascotas olímpicas son cíclopes. Tienen el ojo que todo lo ve, que es el ojo de Lucifer. Y aquí están los Juegos de Río en 2016. Ahí tienes la corona de laurel, que es la misma que tendrás en la época romana y la misma que tendrás en el logotipo de las Naciones Unidas. En realidad es un símbolo romano, de unificar a todos bajo un mismo paraguas. Y aquí, de nuevo, si miras este de aquí, tendrás los símbolos del sol, ¿sí? Y ese punto rojo, recuerdo que en Total Onslaught tenías todo el asunto del punto rojo, ¿correcto? Y todos estos símbolos están de una forma u otra relacionados con el culto pagano al sol. Solo por interés moderno, el nuevo logo que eligió Elon Musk es esta X y la gente dijo, ya sabes que es muy simplista. Pero si miras el símbolo masónico y cortas esta porción, entonces tienes exactamente esa barra más gruesa de la escuadra y el brazo más delgado del compás. Es un símbolo masónico. ¿Es casualidad? Bueno, por supuesto que es casualidad, Martín. ¿No crees que haya algún mensaje siniestro detrás? Eres un teórico de la conspiración, ¿qué te pasa? Acabo de abrir los ojos. Todo bien, entonces, ahora, ¿de qué manera el deporte moderno está relacionado con las logias masónicas y la parte de la masonería? Y no olvidemos que la masonería está relacionada con los caballeros de Malta. Ah, y todo el sistema de caballería, y si miras el sistema de la pirámide del masón del grado 33, que es luciferino, a través de su juramento se encuentra al mismo nivel como la noche de Malta. Ese es exactamente el mismo nivel en el que están en la cima. Así que leamos esto y cuéntanos qué está pasando aquí. Es interesante, esto proviene de sitios web masónicos, así que ellos mismos hablan. Las primeras reglas del fútbol fueron elaboradas por la nueva Asociación de Fútbol en 6 reuniones a fines de 1863 en la Freemasons Tavern en Great Queen Street en Londres. Ahora, la nueva sala Connaught al lado del Freemasons Hall, después del primer partido bajo las nuevas reglas que rigen el fútbol en enero de 1864, se hizo un brindis, que el masónico en sí mismo para el éxito del fútbol, independientemente de la clase o el credo. Hay varias logias masónicas que llevan el nombre de sus equipos famosos y la logia de campo número 2215, Everton Lodge, y más recientemente la logia de fútbol número 9921. La logia de fútbol fue una creación de David Lallana, padre de la estrella de Inglaterra Adam Lallana. Los miembros del Señor comparten su pasión por el amor al juego y a través de la masonería esperan conectarse con las bases. En el deporte, muchos jugadores y entrenadores famosos han disfrutado de la compañía de la masonería, incluyendo a Don Revie, quien jugó para varios equipos de fútbol, incluyendo el Manchester City de 1951 a 1956. Luego dirigió al United en 1961 a 1974 y ganó la FA Cup en 1972 y una Copa de Europa en 1973. Es un entrenador también de England Football Club entre 1974 y el 77, entonces los colores azules de la camiseta del Manchester City les suena familiar, así que realmente pueden reconocer que incluso los colores del Manchester a la ciudad fueron hechos por masones. Entonces, es un ritual masónico. Toda la configuración, las reglas, todo, incluso los colores, nacieron en logias masónicas. Ahora bien, siempre hemos mantenido que detrás de las logias masónicas están los jesuitas, ¿verdad? Volveremos a ellos más adelante, uno de nuestros temas favoritos. Bueno, está The Insider, Masones Atlético, las 10 estrellas deportivas más famosas que hicieron el juramento.
no son tan poderosos como los políticos, no son tan ricos como los directores ejecutivos ni tan inteligentes como los Rhodes Scholars. Pero por alguna razón los atletas son miembros constantes de las sociedades secretas más elitistas del mundo. La más antigua y famosa de esas sociedades, la masonería, no es una excepción desde hace más de 100 años. Los atletas estadounidenses han sido masones activos, practican una variedad de deportes y provienen de diversos orígenes, pero todos tomaron el juramento secreto. Bueno, aquí tienes un par de ellos. Incluso Arnold Palmer fue un masón muy famoso. Estas personas son estrellas y embajadores del juego, eso es cierto. También son los embajadores de estos equipos, definitivamente. Se hacen el juramento, obviamente se hace por el que lo dejaron, ¿correcto? Ya sea el inventor del baloncesto, James Naismith, o Honus Wagner del béisbol o Sugar Ray Robinson del boxeo, todos están asociados con la masonería. Esto es interesante. Ahora, aquí hay un artículo en el Scottish Rite que muestra a atletas masónicos con medallas de oro, Martin. Nos explica que tienen en común la masonería, el fútbol, el béisbol y el golf, la tierra. Todos fueron moldeados de alguna manera, formado por un masón. En este artículo se menciona la historia de los deportes y su origen, y se menciona el inmensamente popular juego del fútbol. También conocido como fútbol, originalmente se creó en el Pub Freemasons Arm, cerca del Jardín Cubierto de Londres en 1863. Durante el proceso de deliberación de las reglas del juego, los masones crearon dos categorías, fútbol y fútbol de asociación y el rugby. Inicialmente las diferencias entre ambos eran borrosas, pero para 1874 se habían establecido en los distintos deportes que conocemos hoy. Incluso hay aspectos del fútbol y el rugby que se reflejan en los rituales y tradiciones masónicas. El rey del golf, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, el hermano Palmer, tenía el grado 33 y fue creado como maestro masón en 1959 en el Royal Halal Lodge en Pensilvania. También fue el hombre que llevó el golf a la China comunista. Las décadas de servicio del hermano Palmer le valieron la medalla Gorgas del Rito escocés en 2010. Entonces, si logras algo, haz algo prominente y serás recompensado con medallas, honores y elogios. ¿Dónde te premian y te otorgan estos elogios? ¿Quiénes son los chiefs en ese sistema? Si observamos estas cosas, Martín, y las fechas en que se originaron la mayoría de estos deportes, todos están aquí a fines del siglo XIX, ¿verdad? ¿Eso te suena como un final? ¿Dónde terminan los 2300 días? En 1844, ¿no? Y justo después tienes todas estas cosas. En 1844 tienes la primera organización ecuménica, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Luego comienza el comunismo, luego los sistemas de comunicación, luego los grandes ferrocarriles se desarrollan. Tenías todos los medios para difundir la verdad o el error. Tenías todas estas religiones erróneas, todo apareciendo al mismo tiempo. Falsos profetas y verdaderos profetas apareciendo al mismo tiempo. Hubo avivamiento religioso al mismo tiempo y luego se desarrollaron estas grandes fraternidades deportivas, todas nacidas en logias masónicas, que por cierto son dirigidas clandestinamente por los caballeros de Malta y los jesuitas. Bien. Hablemos un poco sobre jesuitas. Bien. Sabemos que los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma. Hemos hablado de estas cosas muchas veces, Martín. Y la forma en que lo hicieron fue crear un sistema llamado aprendizaje contra aprendizaje. Martín Lutero advirtió que si la Biblia se eliminaba como libro estándar en la educación, sería una señal segura de que el mundo estaba en el camino de la perdición. Así que una de las primeras cosas que hicieron los jesuitas fue infiltrarse en los institutos de aprendizaje, las grandes universidades del mundo. Muchas de ellas eran institutos protestantes. También crearon dos escuelas teológicas. Todas comenzaron como escuelas teológicas y luego se secularizaron.
Ese fue el primer paso, había que secularizar, que había que introducir un sistema científico que contrarrestara lo que decía la Biblia, así que la Biblia fue empujada lentamente al ámbito de la mitología y la ciencia jesuítica tomó el control sin importar el ámbito, ya fuera la medicina, donde comenzaron con sus programas de vacunación y todas estas cosas, y todo sucedió en el siglo XIX. En el, en el resumen del que hablamos, el cardenal y todas estas eliminaciones y movimientos. De vuelta a los rituales y luego los grandes sistemas de aprendizaje contra el aprendizaje se introdujeron en las grandes universidades del mundo, pero todas se basaban en el mismo plan de estudios. Todas eran exactamente iguales, pero no eran solo institutos de aprendizaje, no eran solo académicos de Oxford, como leemos por ahí. Puede que estos deportistas no sean tan inteligentes, pero asociados con cada instituto de aprendizaje. Había un instituto de deporte, sí, eso es lo que te trajeron, así que trajeron el entretenimiento jesuita. Bien, el teatro jesuita ahora. Ahora, este teatro es por supuesto Hollywood hoy, pero en aquellos días eran los grandes espectáculos, las grandes óperas, ya fuera Fausto o algo así, ya fuera Shakespeare, no importaba, todos tenían este tipo de ocultismo de Macbeth, de profundidad, y probablemente fueron escritos por Suma. El seudónimo de Shakespeare probablemente fue escrito por Sir Francis Bacon, por ejemplo, un Rosacruz y masón de alto rango. Así que trajeron este lado oculto de las cosas y eventualmente en todo el mundo comenzaron los institutos de aprendizaje, las grandes universidades de los jesuitas, la Pontificia Universidad Gregoriana, la Universidad de Georgetown, y luego hay un pletora de universidades que están bajo el control de los jesuitas, sin que nadie lo sepa. Si revisas sus juntas directivas, verás que los mismos miembros controlan una universidad tras otra, pero todas tienen una sección deportiva. Y cuanto mayor es la universidad, mayor es la acción deportiva. La Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, la de Cambridge y todas estas, la Universidad de Harvard, tienen el gran Sporting Arms, pero también el Skilgame Epic, estos juegos que se llevan a cabo en los nuevos coliseos, que eran los estadios. Las universidades comenzaron a reclutar jugadores para que el fútbol creciera de acuerdo con el aspecto académico. Siempre estaban equilibrados y luego, por supuesto, también había que incorporar a las mujeres. Así que había algunos deportes femeninos y todos estos asociados con las universidades, pero se incorporaron las animadoras y los vestuarios se acortaron y el entretenimiento actual. ¿Induce el pensamiento religioso o induce a la carnalidad? A la carnalidad, seguro. Lo interesante de lo moderno es que todas son exactamente iguales. Una puede ser pequeña y la otra grande. Y luego las universidades del mundo se clasifican según un sistema de calificación. Y cuando empecé trabajé para una universidad muy pequeña y me nombraron profesor de ciencias en biología y me dieron ciertos cursos para enseñar y me fui y luego me gradué en una universidad muy prestigiosa, probablemente la más prestigiosa del país. Cuando me llamaron y me dieron la entrevista de trabajo y finalmente me dieron el trabajo, no me dijeron, disculpe, pero ahora estás en un instituto de educación superior, avanzado, mucho más grande que la casita de la que vienes, mi querido hermano. Así que ahora tendrás que aprender un escalón de ciencia completamente superior para hacer esto. Y para hacer esto no dijeron que enseñaras endocrinología, que enseñaras histología y patología, enseñaras esto y aquello y lo otro. Así que se mantuvo igual. El curso fue exactamente el mismo. No hizo ninguna diferencia y no hace ninguna diferencia si enseñas paleontología en la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oxford, que están calificadas por cierto número uno y número 2 en el mundo.
O si eres el número 2 y el número 3 en el mundo, lo siento. O si enseñas exactamente la misma materia en una pequeña universidad a la vuelta de la esquina, sigue siendo el mismo plan de estudios y se mantiene lo mismo. El laboratorio es un poco más pequeño, pero luego envías a tus estudiantes a la gran universidad para que hagan la investigación allí. Si no tienen un microscopio electrónico, usas el de la universidad de al lado, así que es exactamente lo mismo. Los planes de estudio son exactamente los mismos. La ciencia es exactamente la misma. El deporte es exactamente el mismo. La rivalidad es exactamente la misma. Entonces, Martín, este es un sistema para mantenerte distraído. ¿No me mencionaste en una charla que tuvimos anteriormente que también están las universidades y los equipos deportivos? Es la base de donde provienen los equipos nacionales y provinciales. Todos se originan en ese nido de crianza. Y así es como fluye todo el sistema y esto proviene de las escuelas. Así que es aprendizaje, como dijiste, contraaprendizaje. Y si las universidades fueron fundadas por escuelas, por ejemplo la Universidad de Ciudad del Cabo, era en realidad una rama de las escuelas universitarias sudafricanas. Incluso en las cosas que dirá que esta o que está incorporada es la Escuela Universitaria Sudafricana, así que comenzaron las escuelas de oficinas y luego se fueron estos institutos de educación superior y el deporte y por supuesto es parte de la escuela. También es parte de cada universidad y es un sistema jesuítico y es universal. Y es exactamente lo mismo sin importar dónde estés. Y la pregunta que debes hacerte es si es cierto. Por ejemplo, ¿la ciencia que se enseña es realmente cierta? No. Ahora, cuando se trata, digamos, de paleontología, el cristiano creerá en el catastrofismo y el diluvio universal, y los colegios y universidades enseñarán uniformismo y millones de años de infidelidad geológica. Pero es la ciencia y su ciencia revisada por pares, así que debe ser lo correcto, eso debe ser lo correcto. Pero si eres cristiano te das cuenta de que no es correcto, que es una mentira. Ahora te preguntas si eso es cierto en ese nivel. Podría ser cierto también en otros niveles, quizás en más de un tipo de ciencia. Nos estamos dando cuenta de esto ahora con los grandes debates que están teniendo lugar en el mundo sobre dónde provienen ciertas enfermedades y si hay una división en la ciencia y se denigra a una y se eleva a la otra. ¿Ves el teatro jesuita, Martín? El aprendizaje contra el aprendizaje ha tomado cautivo al mundo entero y el plan de estudios, ya sea estás en un país comunista, ya sea que estés en Rusia, en China o Mongolia, será exactamente lo mismo que aprenderás en Cambridge, Oxford, Harvard y cualquiera de esas universidades de Yale. Solo quiero desviarme un poco. Mencionaste los números 2 y 3. El número uno, como vimos, es el MNT, pero es lo mismo. Y a lo que quería llegar es así, incluso al revés, el deporte es correcto en todo el mundo, al igual que el aprendizaje del deporte es igual en todas partes. Y se supone que se está unificando. Sí, todas estas universidades comenzaron básicamente como institutos religiosos. Tenemos institutos religiosos puros o son todos ecuménicos o eléctricos. ¿Son incluso infieles? ¿No tenemos todos los vientos de teología y la minimización de la Biblia en cada uno de estos? Entonces, ¿es aprendizaje contra aprendizaje? Oh, seguro, los jesuitas tuvieron éxito. ¿Ha sido el poder de una de sus herramientas? ¿Ha sido el deporte una de sus herramientas? Eh, creo que las universidades siempre podrían manejar un valor. Aquí hay otra cita de Hogar Adventista. No condeno el simple hecho de jugar a la pelota, por esto incluso en su simplicidad puede ser exagerado. Siempre me encojo ante el resultado casi seguro que sigue a estas diversiones.
conduce a un gasto de medios que deberían gastarse en llevar a la luz de la verdad a las almas que perecen fuera de Cristo. Las diversiones y los gastos de medios para complacerse a sí mismos que conducen paso a paso a la autoglorificación y la educación en estos juegos para el placer. Produce amor y pasión por tales cosas que no son favorables a la perfección del carácter cristiano. Martín, esto suena tan fanático, suena así, no quieres dejarnos hacer nada. ¿Qué es jugar un juego tan simple con una pelota? Pero la pregunta es, Martín, ¿es fanático o el mundo lo ha retratado como fonética? ¿De dónde viene? Viene de aprender, de contraaprender que te han enseñado. Y es inherente, es adoctrinamiento. Quiero decir, si me tomo a mí mismo, si simplemente vamos y jugamos un juego normal de patear la pelota uno al otro, es solo cuestión de momentos. Luego te vuelves competitivo y luego los ánimos empiezan a estallar. ¿Sí? Así que la ira parece ser parte integral del juego. Entonces, eventualmente, sí, seguro. Ahora, en los viejos tiempos, cuando era joven, si usabas la mala palabra o le lanzabas al oponente o le gritabas al público, eras inmediatamente reprendido o sacado del escenario. Pero en estos días eso parece ser algo deseable, especialmente en algunos deportes como el fútbol. Y la forma en que los jugadores se portan mal incluso contra el árbitro y cómo lo fingen. Lo fingen, es increíble la forma en que lo fingen, pero sin embargo echemos un vistazo a la ira y veamos a dónde nos lleva eso. Eso es de Dios. Debo admitirlo, ¿sabes cuántas veces me sentí así cuando estaba en un campo deportivo? Sé que no soy exactamente el mismo, cuando mi equipo perdió hice exactamente lo mismo, fui horrendo. Eso no tiene por qué ser así, pero ¿cuánta moderación se necesita para no ir por ese camino? ¿Sabe cuál es la cuestión en algunas de estas prácticas? Que te enseñan a cuántas de estas personas en tu, bueno, si tú especialmente cuando llegas a cómo tomar el ejemplo. Cuando me gustaba el atletismo, te enseñaban a tumbarte y visualizar toda la carrera y cómo ibas a adelantar al resto de la gente. Luego vas al rugby y tienes que, te arrastran en cualquier partido. Fútbol americano, si ves películas sobre eso, todo el mundo se enfurece. Tienen que agruparse, tienen que salir gritando como locos. Y allá van. Pero el otro lado hace exactamente lo mismo. ¿Cuánto de bíblico de centrado en Dios es eso? Bien, veamos lo opuesto, veamos este pequeño video de Little Like Studios. Recuerdo claramente haber leído sobre niños en otros países que nunca habían experimentado deportes competitivos. Por ejemplo, en la tribu israelí Kabats, los niños se organizaban espontáneamente para dividir sus premios equitativamente entre los miembros cuando se ganaba una competición. La tribu de parientes mixtos consideraba la envidia y la competitividad de los deportes como un delito menor, y el tango crea juegos entretenidos en los que el objetivo es llegar a un empate exacto. El más interesante de todos fue la tribu Ubuntu. Un día, un antropólogo occidental fue a África para estudiar el comportamiento social de una tribu indígena y propuso un juego para los niños y ellos voluntariamente aceptaron ser parte de ello. Puso una canasta llena de frutas debajo de un árbol e hizo que los niños se pararan a 100 metros de distancia. Luego anunció que
quien pudiera llegar a la canasta pudiera, primero ganaría toda la canasta y podría comerse todas las frutas. Él o ella los alineó a todos, levantó su mano para dar la señal de inicio. Listos, ya. Sorprendentemente, en la salida los niños se tomaron de las manos y comenzaron a correr juntos, y todos llegaron a la canasta al mismo tiempo. Luego se sentaron en un gran círculo y disfrutaron de la fruta juntos, riendo y sonriendo todo el tiempo. El antropólogo no podía creer lo que veía, y entonces les preguntó por qué se habían esperado unos a otros, ya que uno podría haberse llevado toda la canasta para sí mismo. Los niños negaron con la cabeza y respondieron: Ubuntu, ¿cómo puede uno de nosotros ser feliz si todos los demás estamos tristes? Los niños entendieron mejor que cualquier otra cultura occidental. ¿Cómo puede alguien ganar si ganar significa que alguien pierde? El objetivo en la Tierra es ayudar a otros, no convertirse en el mejor. Ahora, Martín, ¿puede el deporte costarte tu religión? A veces tienes que elegir entre tu religión y el deporte. Creo que la mayoría de las veces, especialmente cuando empiezas a progresar y sé bueno en el deporte y el atractivo a veces es tan grande que no te puedes resistir. He conocido a bastantes personas en nuestra iglesia que eran tan buenos en un deporte en particular que fueron llamados al equipo provincial o al equipo nacional y tuvieron que tomar una decisión. Y la elección fue tan abrumadora que la mayoría eligió el deporte. Ahora, esto me lleva a lo que mencionamos antes. Es el talento de Dios. Si te aleja de lo que requerimos de ti, exactamente, bueno, lee esto porque es bastante interesante, Martín. Esto viene del Jamaica Observer sobre Ball, si no sé cuántas personas lo saben, pero Ball solía ser un séptimo adventista, ¿no? Leámoslo. Ambos contemplan regresar a la iglesia. El legendario velocista Usain Bolt dice que ha estado contemplando regresar al séptimo el rebaño adventista después de que dejó de asistir hace algunos años para perseguir su sueño atlético. Los padres del icónico atleta son miembros de la séptima iglesia o de la iglesia adventista del séptimo día en Tribolni. Empecé cuando era más joven, pero debido al atletismo no pude seguir de esa manera, pero siempre estoy ahí y devuelvo para ayudar a la iglesia tanto como sea posible. Es posible que estuviera presente el miércoles en el segundo y quinto día del campamento de Pathfinder de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Trabolni. Estadios multiusos, dijo Ball, estoy aquí para brindarles a los jóvenes algo de aliento y explicarles que todo es posible, traer alegría y elevar sus espíritus. Mi madre es una gran adventista del séptimo día, así que estoy feliz de estar aquí y mostrar apoyo, dijo. Solo estoy aquí para darles algunas palabras de aliento para que siempre trabajen duro y nunca se rindan. Crean en ustedes mismos, crean en sus sueños. Dios me dio un talento y lo uso lo mejor que puedo, así que solo quiero decir, denle toda la gloria a Dios y disfruten la conferencia. Martín, hay un poco de mezcla, ¿no? Hay muchas declaraciones contradictorias, pero solo muestra el conflicto que se desata en una persona con ese problema. Ahora, cuando mi hijo estaba en la escuela secundaria, era muy bueno jugando el cricket. Y de hecho era el capitán del equipo de cricket. Y luego se enfrentó al problema del sábado. Y tuvo que tomar una decisión. Ahora, yo no iba a tomar la decisión por él. Es algo que tenía que hacer él. Pero los maestros lo instaron. ¿Por qué no vas con tu pastor y obtienes una exención? Bueno, el pastor nunca hizo la regla, verás. Ese es el problema. Dios hizo la regla. Entonces, ¿por qué no vas a Dios y le pides que cambie la regla? Por supuesto, no es posible, porque yo no cambio, es lo que dice el Señor. Así que creó un conflicto y estoy seguro de que creó mucha decepción y amargura. Tomó una decisión y la decisión fue no asistir. Así que aplicó a todos los demás partidos que eran en un día diferente al sábado. Pero dejó una marca y fue una marca dolorosa, digámoslo de esa manera. Así que estas no son decisiones fáciles. ¿No es Daniel también, o no Daniel tuvo que tomar decisiones que no fueron fáciles? Exactamente lo mismo. ¿Es más fácil rechazar la mesa del rey
que decir que no quiero jugar en este día en particular. Definitivamente no. Verás, la cosa es que especialmente en países que están tan impulsados por el deporte como Sudáfrica, por ejemplo, no es tan fácil ser el diferente cuando se trata de estas cosas. La presión de grupo es enorme. Y la presión de grupo está incorporada en el aprendizaje contra el sistema de aprendizaje. Y la competitividad y la calificación y todos estos problemas están involucrados en el pensamiento jesuita. El pensamiento jesuita de Martin es lo opuesto al pensamiento piadoso. Así es, porque el padre es maestro de la inversión, así que tiene que ser correcto. Entonces, si le preguntamos al papado dónde toman su posición en el deporte, bueno, es muy obvio que lado tomarán. Y todos los papas en el pasado han bendecido el deporte y bendecido los implementos deportivos y bendecido las camisetas y todo tipo de cosas que están involucradas en el deporte. Así que son los impulsores y los agitadores del deporte, al igual que son los impulsores y los agitadores del teatro jesuita, al igual que los impulsores y los agitadores de cualquier escalón de la sociedad, ya sea la sociedad económica, la política, la bancaria, la fraternidad deportiva o la educación. ¿Recuerdas que hablamos de eso? Hubo una película que salió, Los dos papas, y se trataba del benedictino Francisco, y al final se unieron a través del deporte, se sentaron y vieron un partido de fútbol juntos, aunque uno dijo que nunca había estado involucrado en eso, pero realmente lo disfrutó, exactamente, así que el deporte los unió, ¿no? Dos ideologías diferentes aparentemente reconciliadas por el deporte. Leamos esto, el 1 de junio del 2018 el Vaticano publicó su primer documento oficial sobre el deporte, tituló Dando lo mejor de ti mismo, un documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. La liberación del descabellado de laicos, la familia y la vida profundiza en la historia y el potencial del deporte en el desarrollo humano. Promueve la naturaleza formativa del deporte y aboga porque todos en la iglesia comprendan el deporte como un medio para la misión y la santificación. El deporte como medio de santificación. Y se supone que el deporte es parte integral del culto dominical. Esto será permisible. Podrás asistir a los estadios y a los eventos deportivos. Esto es permisible porque es un acto de adoración. De hecho, se fomenta y conduce a la santificación. En particular, un combate de boxeo conducirá a la santificación. Bueno, vas a santificar al otro. Sí, tal vez de forma permanente. Sigue leyendo. El documento es el último énfasis reciente del Vaticano y el propio Papa Francisco en comprender el deporte como un lugar de formación que merece nuestra atención. Desde ahí, formación, aprendizaje contra aprendizaje. Esto es formación espiritual. ¿Introducen lo mismo en las iglesias? Solo en un nivel diferente. Quiero decir, te hablé de eso antes. ¿Qué es eso de si te acuestas y visualizas con música sonando toda la carrera que estás corriendo? ¿Qué más es eso? Formación espiritual. Es formación espiritual y es un sistema de adoración. ¿Usan música? Sí. ¿Se usa música en este deporte? Sí, así se usa. ¿Qué tipo de música es? ¿No es estimulante? Sí, casi como música de marcha militar o una banda de rock pesado. Entonces, ¿qué tipo de formación? Formación significa desarrollar un carácter particular. ¿Es este el carácter que Cristo quiere que tengamos? Sigamos leyendo. Juega como un campeón a la vanguardia de los esfuerzos para brindar formación a entrenadores y padres de jóvenes y atletas de secundaria. Estamos orgullosos de participar en conversaciones en varios niveles que buscan aumentar y mejorar sus esfuerzos formativos. Bien, ahora mismo, cuando se trata de cuestiones religiosas, ¿tienen entrenadores? Sí, especialmente en la formación espiritual. En la formación espiritual tienes un entrenador. Pueden quedarse con su entrenador, pueden convertirlo en una diligencia y conducir hacia el desierto. No me interesan sus culturas, tengo un entrenador. Aquí está mi entrenador. Esta es la palabra de Dios. Esto me dice a dónde quiere que vaya. Esto me dice dónde quiere que esté. No necesito un entrenador formativo que me meta muchas mentiras en la cabeza. Soy bastante severo en eso, ¿sabes? Sé que
A muchas iglesias les encanta la idea de entrenar. Yo las desprecio, la verdad, porque no viene de Dios, ¿no? Entonces, el deporte nos llevará a honrar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento católico y nuestro cuarto, vamos, por supuesto, siempre el mandamiento equivocado porque nunca lo hacen bien. De todos modos, si van a cambiar los mandamientos, se equivocarán, así que podemos ser directos. ¿Ayudar a honrar el domingo? Así que aquí tenemos el Registro Católico Nacional y leamos lo que tienen que decir. Se trata de los deportes dominicales y de honrar el tercer mandamiento. Había una pregunta sobre si participar en los deportes dominicales es coherente con guardar el tercer mandamiento. La respuesta a tu pregunta se relaciona de manera más general como los cristianos deben cumplir el tercer mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Muy bien, vamos. Solo detente ahí, solo asegúrate de que la gente entienda que esto no es bíblico. No, porque eso no es lo que está en la Biblia. Eso está en el catecismo. Bien, acabamos de tener una pregunta en la última conferencia. ¿Puedes probar que la Iglesia Católica en realidad dice que sabes que su domingo es el día de reposo? Bueno, entonces lo dicen muy claramente, ¿verdad? Por santo, las escrituras se refieren a abstenerse de trabajar a imitación de Dios, quien después de crear el universo en 6 días descansó el séptimo. Una pregunta, ¿creen en eso? No, porque creen en la evolución. Exacto. Los judíos celebran el sábado. Los cristianos lo celebran el primer día de la semana, el domingo en honor al día de la resurrección, el día del Señor. ¿Hay algún mandato de la Biblia para hacerlo? ¿El domingo? No. Entonces, ¿qué honra la resurrección? No se trata del bautismo. No eres enterrado y resucitado. Eso es todo. Así que esta es la distorsión total de las escrituras. Asegurémonos de que la gente entienda. En cualquier caso, el día del Señor dijo que es el séptimo día. Así que ese es el día del Señor. Puedes leerlo. En Isaías 58, el honorable día del Señor, que es el sábado, y no el primer día de la semana, que es el domingo. ¿De acuerdo? Continúe de cualquier manera. Es una celebración recurrente cada séptimo día cuando dejamos brevemente atrás el trabajo que se convirtió el trabajo después de la caída. Recordamos a Dios en cumplimiento de este deber. La Iglesia enseña que la participación en la misa dominical es moralmente obligatoria. ¿No crees que la misa dominical, al ser obligatoria, será uno de los medios que quieren para hacer cumplir la legislación dominical de que todos en el mundo tendrán que participar? Así es, quieren una Eucaristía común, pero no puedo participar en esa Eucaristía común porque dijeron que es el mismo sacrificio que se realizó en la cruz. Pero ese sacrificio, según ellos, no era para expiar mis pecados, sino para agradar a Dios. Y eso es una parodia de todo el plan de salvación. Además, es un símbolo pagano porque una vez fue sacrificado para siempre y no necesita más sacrificios. Por eso se les llama sacerdotes, porque están trayendo un sacrificio, pero no están trayendo el sacrificio que la Biblia quiere. El sacrificio que la Biblia quiere es un contrito, un corazón en un espíritu arrepentido realmente. Es el sacrificio que Dios quiere y ese es el único sentido en el que podemos ser sacerdotes. Pero traer una ofrenda que es una representación literal de lo que sucedió en la cruz es una blasfemia. ¿Sí? Continuemos. En su mejor momento. Ver y practicar deportes puede ser un maravilloso descanso de la rutina semanal y tiempo para la solidaridad familiar, ya que las familias ven partidos juntas en la televisión o asisten a los partidos de los miembros de la familia. Ofrecen oportunidades para la diversión y para un esfuerzo físico y mental placentero y saludable, verdaderamente una forma apropiada de pasar parte del día de nuestro Señor. En su peor momento pueden poner la competencia por encima del espíritu deportivo, facilitar el lenguaje y el comportamiento vulgar y cargar a las familias con compromisos de viajes semanales castigadores. Y luego continúa diciendo que si ese es el caso, debes volver al aspecto de fraternidad de los deportes un domingo, pero es un entrenamiento maravilloso y es para tu santificación. ¿Crees eso? No, en absoluto. Yo tampoco lo creo. Vimos lo que todos sabemos. Los deportes pueden terminar exactamente si vas con los deportes de la manera
en que se te plantea para que te vaya bien. Martín, hemos dado un giro completo. Hemos visto que es una religión y hemos visto que según la Iglesia Católica Romana es una actividad sabática apropiada. Por supuesto, para el día equivocado. Afortunadamente, porque no existe tal cosa como un sábado judío. Solo existe un sábado, ¿sí? No existe tal cosa como un sábado judío. Así que las personas deben tomar sus propias decisiones sobre cómo se sientan acerca de estas cosas. En mi caso, he perdido mi gusto por estas cosas y prefiero pasar el verdadero día de reposo contemplando cosas más elevadas que peleas en un campo. Así que creo que es importante lo que dijiste, depende de todos decidir por sí mismos. Lo hicimos, no vinimos aquí ahora y decimos que esto es lo que tú debes hacer. No, decide por ti mismo, decide por ti y mira de dónde quieres pararte. En mi caso, en mi casa prefiero adorar al Señor. Oremos. Padre Celestial, este tema del deporte, que es básicamente parte del teatro jesuita, es una gran distracción. Y rezo para que ayudes a tu gente a no ser absorbida por un sistema que se supone que los forma. ¿Es esta una formación que conduce a una emulación del carácter de Cristo? Hagámonos la pregunta y actuemos en consecuencia en el nombre de Jesús. Amén.